Dicen que el amor ocupa un lugar, pero en realidad nadie en el mundo te advierte cuánto espacio físico deja el desamor cuando éste deja de existir y simplemente se va. Mi casa se ha convertido en un mapa de cosas que simplemente ya no sirven. Lugares donde antes había un cuerpo, un ruido e incluso una respiración, y que ahora son solo metros cuadrados vacíos, que no tienen ningún propósito. Superar a alguien no es un evento. No ocurre un martes a las 5 de la tarde. Es un proceso de alejarse de diferentes cosas. Es ir quitándole el nombre a los rincones y aprender, claro, a estar solo, aunque no sea fácil. Al principio, el vacío grita. Buscas el celular por algún reflejo, alguna intuición. Esperas el sonido de la llave en la puerta que nunca llega. Pues claro, el cerebro es un animal de costumbres. Y el mío se niega a aprender que tú te has ido. El mío se niega a aprender que tú ya no estás. El mío se niega a aprender que la rutina ha muerto. Hay una muy grande diferencia entre estar solo y estar rodeado de la ausencia de alguien. Estar solo es un estado, pero la ausencia es una presencia constante. Un fantasma que se sienta contigo a comer, pero en realidad él no está ahí. Me preguntan si ya lo superé. Es una pregunta extraña, bastante extraña. Es como preguntar si ya superaste haber perdido un brazo o si ya superaste simplemente haber perdido algo dentro de ti. No se supera, la verdad. Solo te acostumbras a caminar con un equilibrio distinto. O en el caso del brazo, solo te acostumbras a vivir sin un brazo. Este es el inventario de lo que quedó. Bienvenidos a mi Museo de lo Invisible. Y aquí es donde guardo mi museo invisible. Te preguntarás por qué es tan importante guardar tanta basura. Pues bueno, para realizar mi documental ensayo hablamos con diferentes psicólogos que nos van a explicar por qué estos recuerdos son tan importantes para nosotros, aunque ella ya no esté con nosotros. El psicólogo Andrés Cabascango, graduado de la Universidad Internacional del Ecuador como psicólogo, nos habla de que la memoria es una acumuladora compulsiva, que nosotros guardamos basura creyendo que son reliquias, fragmentos de una historia que simplemente ya no le pertenecen a nadie, pero que ocupan un espacio físico dentro de nuestra vida, o como a él le gusta llamarlo, dentro de nuestro armario sentimental. Es como este carrito de Hot Wheels. Me acuerdo que me lo regaló un 14 de marzo del anterior año. No tiene valor legal ni económico, pero si simplemente lo tiro, siento que estoy borrando esa tarde cuando por fin pude tenerla. El miedo a olvidar es en realidad el miedo a lo que vivimos, o mejor dicho, el miedo a que lo que vivimos nunca haya existido. O como esta carta, me la regaló el primer mes que habíamos cumplido novios. Y cómo quieren que tire algo que a mí me hace tan especial. Pero claro, en esta carta no estoy buscándola a ella, estoy buscándome la versión de mí mismo. Y es por eso que muchas veces tenemos miedo de soltar o de olvidar a alguien, porque en realidad no estamos buscando a esa persona, sino a lo que nosotros éramos con esa persona. El almacenamiento en la nube es el castigo moderno. Antes las fotos amarillaban y se perdían en cajas. Ahora el pasado tiene una resolución de 4K y vive a un toque de distancia en mi bolsillo, recordándome quién era yo antes del incendio. Y no solo eso, las redes sociales también no colaboran. ¿Por qué? Tu algoritmo sigue pegado a esa historia tuya antes, sigue pegado a esa versión antigua tuya, que simplemente no puedes pasar la página. Y por cosas como estas, tú nunca podrás pasar la página. Pero, ¿y por qué no puedo simplemente pulsar eliminar? Porque superar, déjame decirte que no es un proceso intelectual, es un proceso químico. Y sí, nuestro querido psicólogo nos lo vuelve a confirmar. El cerebro extraña la dosis de dopamina que esa persona le da. Y esos objetos son el último suministro que queda. Por eso es tan difícil soltar para ti. Porque por más que lo intentas, no lo puedes lograr. Y no es por ti, es por tu cerebro y tu cuerpo que extraña no solo a esa persona, sino que extraña la dopamina que esa persona te daba, con detalles, cartas y gestos. Dicen que para dejar ir hay que soltar. Pero dime la verdad, ¿cómo sueltas algo que está cosido a tu piel? Quizás el problema no es que no puedo superar, quizás es que en el fondo todavía en verdad no quiero, o solamente no puedo olvidar. Pero también recuerdo algo, que guardar
no es conservar, es posponer el olvido. Y pese a que la amaste demasiado, todo esto se tiene que acabar. Todo esto lo tienes que olvidar. A veces el silencio se interrumpe con una pregunta peligrosa. ¿Y si mañana suena el timbre? ¿Y si el nosotros vuelve a ser un tiempo presente? Muchas veces pasa que la persona que más hemos tratado de olvidar termina regresando. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Acaso no te importó todo mi dolor o todo lo que tuve que pasar para poder olvidarte? Durante muchos meses ensayé qué decir. Preparé el escenario perfecto para un reencuentro entre nosotros, que solo existe en mi cabeza. Cuántas noches no pensé en llamarte, no pensé en escribirte, y cuántas noches no pensaba en qué estabas haciendo, para que ahora que volviste pueda volver a estar contigo. Pero nuestro psicólogo Andrés Cascango nos dice que no, que detrás del regreso hay una trampa, pues siempre existirá algo malo en el deseo del regreso. Pero si esa persona volvería hoy, se encontraría con un extraño, y yo me encontraría con el recuerdo de alguien que ya no existe. El problema de los regresos es que queremos que vuelva el pasado, mas no el presente, y es por eso que a veces no encajamos, porque aunque intentemos unir dos legos, simplemente no se encontrarán, porque una pieza cambió y la otra simplemente ya no es la misma. Nuestro psicólogo nos dice que simplemente esperar a que alguien vuelva es vivir en una casa con las puertas abiertas, donde siempre hace frío y donde siempre se sentirá un vacío. Y la única verdad es que yo ya me he cansado de temblar, yo ya me he cansado del frío y estoy seguro que necesito otra cosa en mi vida. Llega un día en el que el aire simplemente deja de sentirse tan pesado. No es que el vacío se haya llenado con algo, es que tus pulmones se han acostumbrado a su nuevo tamaño. Empiezas a respirar solo, y no solo eso, empiezas a respirar sin pedir a nadie ninguna clase de permiso. Aprendes a habitar tu propia soledad sin buscar una sombra en la pared. Empiezas a entender que superar no es destino al que se llega con una maleta, sino el camino que recorres mientras dejas de mirar por el retrovisor, ya que, recuerda, una vez que hayas salido del punto de partida, nunca volverás. Y por eso es algo muy importante decir que siempre arriesga todo para que no tengas a dónde regresar, porque créeme que no vale la pena volver de donde ya te fuiste. Y si me lo preguntas, sí, esa persona ya no está en mis planes de mañana, pero se ha quedado en la forma en que hablo, en la música que escucho, y gracias a ella, en las cicatrices que ya no me duelen tocarlas. Porque como dice nuestro queridísimo psicólogo, no la superas, únicamente la integras a tu vida, y peor, vas a olvidarla. Si buscas olvidar a alguien, no lo vas a lograr. Lo único que logras con el tiempo es integrarla a tu vida y que esas cicatrices ya no duelan. Y quizás te preguntes en qué momento esto se convirtió en un documental. Un documental no es solo el registro de una guerra o de la naturaleza salvaje. Documentar es el acto de observar lo que duele hasta que deja de doler. He convertido mi casa en un escenario y mis recuerdos en evidencia, porque la realidad más difícil de capturar no es la que está afuera, sino la que sucede en el silencio de una habitación, cuando alguien deja de estar, o simplemente cuando alguien ya no está. No somos los mismos después de un gran incendio, dijo mi psicólogo. Somos lo que logramos construir con las cenizas, y a veces el paisaje que queda es mucho más honesto, más real que el que había antes de la tormenta. Así que recuerda, no eres el mismo, y aunque muchos te repitan lo mismo, tranquilo, solo tú sabes cuánto has batallado por dentro, y solo tú sabes cuánto has luchado por salir adelante. Y bueno, para finalizar mi documental, solo quería decir que hoy por fin el silencio ya no suena en ellos. De hecho, hoy el silencio suena a mí. Y recuerda, todo sana, todo pasa y todo cura. Pero lo más importante es que nunca dejes de ser tú. Porque recuerda que después de un gran incendio, las cenizas se levantan y con una mucho mejor versión de nosotros. Mi nombre es Juan Francisco y te agradezco por ver este documental.